Hay noches en la vida que permanecen contigo para siempre, no por lo que traen, sino por lo que revelan. Aquella noche comenzó como uno de esos momentos ordinarios en los que todo parecía tranquilo, incluso rutinario. Poco sabía yo que sería una noche que desafiaría todo lo que creía saber sobre mí, sobre él y sobre los límites que habíamos construido silenciosamente entre nosotros. Era tarde, y la casa estaba inusualmente silenciosa. Había pasado el día haciendo mandados, haciendo llamadas, limpiando y, en general, haciendo todo lo posible para distraerme de la soledad que a veces se colaba en mi vida. Estar solo no era algo nuevo para mí. Me había acostumbrado a ello. Pero algunas noches, el silencio tenía una forma de sentirse más pesado, como si presionara desde todos los lados. Me senté en mi sillón favorito, hojeando una revista vieja. No estaba realmente leyendo, las palabras se mezclaban en la página mientras mis pensamientos vagaban sin rumbo. La cálida luz de la lámpara a mi lado le daba al cuarto un ambiente acogedor, pero se sentía como un escudo, una pequeña burbuja de comodidad contra el vacío que la rodeaba. Exhalé profundamente, intentando dejar que la quietud se asentara sobre mí. La casa era mi santuario, mi refugio del caos del mundo. Pero esa noche, incluso el zumbido del refrigerador en la cocina y el leve tic-tac del reloj en la pared parecían más ruidosos de lo habitual. Mi mente divagó hacia tiempos más simples, hacia momentos de risas y ruido cuando la casa estaba llena de amigos, conversaciones y vida. Un amigo en particular vino a mi mente, Ryan. Había sido una presencia constante en mi vida durante años. Encantador, confiable y siempre con esa actitud relajada que lo hacía sentir como un lugar seguro al que recurrir. Era el tipo de persona que podía hacerte olvidar tus preocupaciones con una simple sonrisa. Aunque nunca lo había pensado como algo más que un amigo cercano. Esa noche pensé en lo afortunado que era de tener a alguien como él en mi vida, incluso si ya no hablábamos tanto como antes. Tomé mi taza de té de la pequeña mesa a mi lado y le di un sorbo, dejando que el calor se extendiera por mí. El día había sido largo, y me dije a mí mismo que merecía este momento de soledad. Pero a medida que los minutos pasaban, sentía una extraña inquietud que se colaba en mí. Intenté ignorarla, diciéndome que no era nada, solo el producto de una noche inusualmente tranquila. Y entonces lo escuché. Un golpe en la puerta. Al principio pensé que lo había imaginado. El sonido era tan tenue, casi vacilante, como si la persona al otro lado no estuviera segura de si debía llamar. Me congelé por un momento, mirando la puerta, mi corazón latiendo un poco más rápido, no por miedo, sino por la inesperada interrupción. ¿Quién podría ser a estas horas? Dejé la revista a un lado y me levanté, tratando de sacudirme la ligera inquietud que se había asentado sobre mí. Cuando abrí la puerta, mi respiración se detuvo por un momento. Era Ryan. Hola, dijo suavemente, parado bajo la tenue luz del pasillo. Su voz era tranquila, pero había algo en su expresión que no lograba descifrar. Ryan, pregunté, incapaz de ocultar mi sorpresa. ¿Qué estás haciendo aquí? Es tarde. Él esbozó una pequeña sonrisa, casi avergonzada. Lo siento. No quería molestarte. Es solo que, necesitaba hablar con alguien. Había vacilación en su voz, una vulnerabilidad que no era típica en él. Generalmente era tan seguro de sí mismo, tan confiado, pero esa noche parecía casi nervioso. Me hice a un lado y señalé para que entrara. Claro. Pasa. Al entrar, capté un leve aroma de su colonia, un olor con el que me había familiarizado a lo largo de los años. Caminó hacia la sala, vacilando por un momento antes de sentarse en el sofá. Cerré la puerta detrás de él, de repente consciente de lo silenciosa que estaba la casa. Los ruidos habituales, el zumbido del refrigerador, el crujido de las tablas del piso, parecían desvanecerse en el fondo, dejando solo el sonido de mi propio corazón en mis oídos. ¿Está todo bien?, pregunté, sentándome frente a él. Asintió, pero la forma en que evitó mi mirada me dijo lo contrario. Sí, es solo que, hizo una pausa, pasando una mano por su cabello. He estado pensando en algunas cosas últimamente, y no sabía con quién más hablar. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire,
cargadas de un significado no dicho. No lo presioné, intuyendo que lo que fuera a decir no era fácil para él. En lugar de eso, asentí, ofreciéndole el espacio para continuar a su propio ritmo. Por un momento, no dijo nada. Solo se sentó allí, mirando sus manos, sus hombros tensos. Podía sentir el peso del silencio entre nosotros, espeso y cargado con algo que no lograba nombrar. Y entonces, finalmente, levantó la mirada hacia mí, sus ojos llenos de una vulnerabilidad que nunca había visto antes. He estado sintiéndome fuera de lugar últimamente, dijo, su voz apenas un susurro. Como si ya no supiera quién soy. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Ryan siempre había sido tan seguro de sí mismo, tan centrado. Escucharlo hablar así era desconcertante, casi inquietante. ¿Qué quieres decir?, pregunté con suavidad, inclinándome ligeramente hacia adelante. Dudó, su mirada cayendo de nuevo hacia sus manos. No lo sé. Supongo que he estado cuestionando muchas cosas últimamente. Sobre mí, sobre mi vida. A medida que hablaba, sentía una extraña mezcla de emociones surgiendo dentro de mí. Preocupación, curiosidad y algo más que no lograba poner en palabras. Quise reconfortarlo, decirle que era normal sentirse perdido a veces. Pero también sabía que esto no era solo sobre una incertidumbre general. Había algo más profundo aquí, algo que él no estaba diciendo. Ryan, dije suavemente, mi voz firme pero amable. Puedes hablar conmigo. Sea lo que sea, estoy aquí. Él levantó la mirada hacia mí entonces, sus ojos buscando los míos como si tratara de medir si podía confiar en mí con lo que sea que lo estaba agobiando. Y en ese momento, me di cuenta de que esta conversación estaba a punto de cambiarlo todo. Ryan permaneció en silencio por unos segundos, como si estuviera luchando consigo mismo, buscando las palabras correctas, o tal vez el valor necesario para compartir lo que había estado guardando. Podía ver cómo su respiración se volvía un poco más irregular, y eso me hizo sentir aún más preocupado por él. ¿Hay algo más, verdad? Le pregunté suavemente, sin querer presionarlo, pero con la certeza de que había algo más en su interior que necesitaba salir. Finalmente, sus ojos se encontraron con los míos. Por un momento, no dijo nada, pero pude ver la lucha en su mirada. Parecía como si estuviera tomando una decisión importante, como si esa noche fuera el momento en que todo cambiaría, aunque no supiera aún cómo. Sí, dijo finalmente, su voz apenas audible. Es algo que, no sé cómo explicarlo. He estado sintiendo, algo diferente. Algo hacia ti. Me quedé helado. Las palabras no parecían reales, como si mi mente estuviera tratando de procesarlas y, al mismo tiempo, rechazarlas. ¿Ryan? ¿Mi amigo de toda la vida, mi compañero en todo? ¿Cómo podía ser posible? No pude evitar que una oleada de confusión y sorpresa se apoderara de mí. ¿Qué estás diciendo?, pregunté, tratando de que mi voz no temblara. No era que no lo entendiera, era que no sabía cómo procesarlo, cómo reaccionar. Siempre había visto a Ryan como a un hermano, nunca de esa manera. Él suspiró profundamente, su rostro lleno de una vulnerabilidad tan palpable que me hizo sentir como si estuviéramos en un terreno completamente nuevo, uno que ninguno de los dos había explorado nunca. No sé cuándo empezó, o por qué, dijo, su voz quebrándose un poco. Pero, no puedo dejar de pensar en ti. Y sé que eso no tiene sentido. No sé si lo estoy entendiendo. Solo sé que no puedo seguir ignorándolo. Mi corazón latía con fuerza. Sentí que el tiempo se detuvo, como si la realidad estuviera a punto de cambiar para siempre, pero no tenía idea de cómo se vería ese cambio. Ryan, mi amigo, me estaba mirando como si él mismo estuviera esperando una respuesta, como si mi reacción definiera algo crucial para ambos. Tomé aire, intentando reunir las palabras adecuadas, las que no fueran demasiado impulsivas ni demasiado frías. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, hablé, mi voz saliendo más suave de lo que esperaba. Ryan, yo, no sé qué decir. Esto es, inesperado. Pero si algo he aprendido en todo este tiempo es que a veces no necesitamos tener todas las respuestas. Solo necesitamos ser honestos.
Y ahora mismo, tú estás siendo más honesto conmigo de lo que nunca imaginé. Los ojos de Ryan brillaron, aunque parecía una mezcla de alivio y confusión. Podía sentir la tensión en el aire, esa mezcla extraña de miedo e incertidumbre, pero también algo más, algo que nunca había estado allí antes, la posibilidad de algo nuevo, algo que ninguno de los dos podía controlar ni predecir. ¿Y tú? Me preguntó, su voz apenas un susurro. Yo lo miré, buscando las palabras, buscando mi propio entendimiento en medio de todo este caos emocional. Lo conocía tan bien, había compartido tanto con él, que mi corazón no sabía cómo reaccionar, pero lo único que sentí con certeza era que algo había cambiado en ese preciso momento. Algo importante. No sé qué va a pasar después, Ryan. Pero, te aprecio demasiado como para no ser honesto contigo también. Necesito tiempo para procesarlo, para entenderlo. Pero lo que sé es que siempre estaré aquí para ti, no importa qué. Nos quedamos ahí, en ese silencio cargado, como si ambos estuviéramos esperando algo. Tal vez una señal. Tal vez una respuesta de la vida misma que nos dijera qué hacer a continuación. Pero, en ese momento, no había certezas, solo una oportunidad. Una oportunidad de explorar algo que ni siquiera sabíamos que existía entre nosotros. Ryan permaneció en silencio, pero su mirada era diferente ahora. Había un brillo nuevo en sus ojos, como si esa conversación hubiera arrancado una capa invisible que los cubría a ambos. No estaba seguro de qué esperaba de mí, pero podía sentir que, al igual que yo, estaba tratando de encontrar su camino a través de este mar de emociones. Finalmente, se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, su expresión más relajada pero aún cargada de una tensión silenciosa. Te entiendo, de verdad. No esperaba que todo fuera tan complicado. Solo, necesitaba decírtelo, aunque no estuviera listo para escuchar lo que me dirías. Lo que sea que venga después, me lo tomo como viene. Asentí, aún procesando todo. Había algo profundo en sus palabras, algo que resonaba en mi propio corazón. Quizá también me había estado guardando algo, algo que no quería ver. Aunque no sabía cómo todo esto se desarrollaría, sentí una conexión más fuerte que nunca con Ryan. Más allá de los años de amistad, más allá de la familiaridad que había entre nosotros, había algo nuevo naciendo entre nosotros, algo que ninguno de los dos había planeado. Lo sé, Ryan. Y aprecio mucho que lo hayas dicho. Esto no cambia lo que somos, al menos no en el sentido en que siempre lo he entendido. Pero creo que es un momento en el que debemos explorar qué significa ser honestos, no solo con el otro, sino también con nosotros mismos. Él me miró, sus ojos buscando en los míos alguna pista sobre lo que realmente pensaba. Sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa, más tranquila que las anteriores, como si algo de la carga se hubiera levantado de sus hombros. Eso me suena bien. No tengo idea de qué va a pasar, pero confío en ti. Siempre lo he hecho. No quiero que nada de esto nos haga daño. Ojalá podamos seguir adelante, sea cual sea el camino. En ese momento, algo dentro de mí se tranquilizó. Sabía que no tenía todas las respuestas, que estábamos en un terreno incierto. Pero también entendía que lo que teníamos era real. Lo que había comenzado esa noche, con una simple visita inesperada, no podía ser ignorado. Había algo genuino entre nosotros, algo más allá de la amistad que siempre habíamos conocido. Nos quedamos allí un rato más, sin decir nada. El sonido de la casa, de la ciudad a lo lejos, nos rodeaba. La quietud no era incómoda, sino reconfortante. Tal vez no sabíamos qué haríamos con todo esto, pero al menos ahora teníamos espacio para descubrirlo juntos. Finalmente, Ryan rompió el silencio, su voz suave pero segura. Creo que necesitamos un tiempo, ¿verdad? Para entender todo esto. Y está bien. No tenemos que apresurarnos. Asentí, agradecido por su comprensión. La verdad es que, aunque el miedo y la incertidumbre seguían presentes, también había algo cálido y acogedor en ese espacio compartido. Sabíamos que la relación entre nosotros cambiaría, y aunque el futuro era incierto, había algo en el aire que decía que, de alguna manera, estábamos listos para dar el siguiente paso. Sí,
un tiempo. Y, sea lo que sea, lo haremos juntos. Como siempre lo hemos hecho. Ryan me miró con una sonrisa sincera, una sonrisa que dejaba atrás cualquier duda o miedo, y por un momento, sentí que lo que estaba a punto de comenzar era algo que ninguno de los dos había anticipado, pero que, de alguna manera, ambos necesitábamos. Y así, en la quietud de esa noche, con el futuro incierto y las posibilidades infinitas, supimos que algo había cambiado, pero también sabíamos que, pase lo que pase, estaríamos allí el uno para el otro. La noche se alargaba y la tensión entre nosotros seguía flotando en el aire, pesada pero innegablemente palpable. A pesar de las palabras que habíamos intercambiado, de la sinceridad que compartimos, había algo más que seguía sin decirse. Algo que ambos sabíamos, pero que ninguno de los dos estaba listo para reconocer completamente. Ryan se levantó lentamente del sofá, caminó hacia la ventana y miró hacia afuera. La luz de la luna iluminaba su figura, dándole un aire casi etéreo. Lo observaba en silencio, sintiendo cómo el espacio entre nosotros se estrechaba, como si una fuerza invisible nos estuviera empujando, acercándonos más y más. ¿Sabes? Dijo de repente, sin volverse hacia mí. Siempre he tenido esta sensación de que hay algo más entre nosotros. Algo que va más allá de lo que hemos vivido hasta ahora. No puedo dejar de pensarlo. Mi corazón dio un vuelco. Él estaba abriendo la puerta a algo que ambos habíamos estado eludiendo, algo que no había estado en el aire hasta esa noche, pero que ahora estaba a punto de hacerse realidad. Mi mente luchaba por encontrar las palabras, pero el deseo y la ansiedad empezaban a crecer dentro de mí. Ryan, murmuré, mi voz más suave de lo que quería que fuera. Tú no tienes idea de cuánto me ha costado admitir que siento lo mismo. Finalmente, él giró hacia mí, sus ojos fijos en los míos con una intensidad que me dejó sin aliento. No había lugar para los juegos, para las dudas o para la incertidumbre. Todo lo que quedaba entre nosotros era esa chispa, esa atracción inesperada que habíamos ignorado durante tanto tiempo. Entonces, ¿por qué no lo hemos dicho antes? Preguntó, su voz casi quebrada, como si estuviera luchando contra algo mucho más grande que él. Un miedo, tal vez, a lo desconocido. Me levanté lentamente del sillón, acercándome a él, mis pasos suaves pero seguros. La distancia entre nosotros se acortó con cada uno de ellos, hasta que me detuve justo frente a él. Podía sentir el calor de su cuerpo, la cercanía de su presencia. Mis manos temblaban ligeramente, pero no por miedo, sino por una necesidad profunda que no podía ignorar. Porque temía perderte, admití, casi en un susurro, mi aliento mezclándose con el suyo. No sabía si podríamos ser algo más, si tú podrías verme de esa manera. Siempre has sido mi amigo, Ryan. Y lo que sentía por ti, no quería que nos cambiara, no quería que destruyera lo que teníamos. Sus ojos se suavizaron, y pude ver cómo la comprensión se reflejaba en su mirada. Sabía lo que significaba lo que acababa de decir, y por un momento, parecía que todo lo que nos había mantenido a distancia caía a nuestros pies. Y yo pensaba lo mismo, respondió, su voz ahora más cercana, su aliento acariciando mi rostro. Pero no puedo seguir escondiéndolo. No después de todo esto. No después de lo que está pasando aquí, ahora. La tensión en el aire era tan densa que casi podía saborearla. Me quedé allí, con el pulso acelerado, esperando a que uno de los dos diera el paso final. Estábamos al borde de algo, algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Sin decir una palabra más, Ryan acercó su rostro al mío. Mis ojos se cerraron en anticipación, y cuando nuestros labios se encontraron, fue como si todo el universo hubiera dejado de girar por un segundo. Fue suave, cauteloso al principio, como si ambos estuviéramos verificando si este era el momento adecuado. Pero luego, a medida que la intensidad crecía, el beso se volvió más urgente, más profundo, como si todo lo que habíamos reprimido durante tanto tiempo finalmente hubiera encontrado su salida. Mis manos encontraron su rostro, acariciando su piel con una suavidad que reflejaba la dulzura de lo que estábamos compartiendo. Su mano, a su vez, se deslizó por mi espalda, atrayéndome hacia él, acercándonos aún más. Ya no había distancia entre nosotros, ni miedo, ni dudas.
Solo había espacio para la conexión, para ese momento que parecía inevitable. El beso se rompió por un instante, pero solo para mirarnos, con la respiración entrecortada, nuestras frentes casi tocándose, nuestros ojos llenos de algo que no podíamos ignorar. ¿Esto está pasando?, preguntó Ryan, su voz apenas un susurro, como si fuera incapaz de creerlo. Sí. Respondí, mi voz cargada de emoción y certeza. Está pasando. Y no hay vuelta atrás. Y, con esas palabras, todo lo que habíamos sido cambió para siempre. Pero en ese cambio, en esa transformación que ambos sentíamos, también entendimos que lo que venía, lo que sucedería entre nosotros, no era solo un beso. Era un comienzo. Un comienzo lleno de incertidumbre, sí, pero también lleno de posibilidades infinitas. Ryan me sonrió, esa sonrisa que siempre había sido mi refugio, pero ahora tenía un significado mucho más profundo. Nos quedamos allí, abrazados en la oscuridad, el mundo exterior desapareciendo mientras nos encontrábamos en un lugar que solo nosotros podíamos entender. Sabíamos que este era el primer paso de algo mucho más grande, algo que nos desbordaría con cada momento que pasáramos juntos, explorando no solo el amor, sino todo lo que este sentimiento implicaba. El tiempo parecía haberse detenido en ese abrazo, en esa conexión que nos envolvía con la promesa de algo nuevo, algo que ninguno de los dos había previsto, pero que ambos deseábamos sin saberlo. Nos separamos un poco, pero la cercanía seguía siendo palpable, como si nuestros cuerpos no pudieran soltarse del todo. El aire entre nosotros estaba cargado, pero esta vez no era de incomodidad, sino de algo mucho más intenso y emocionante. Ryan me miró con esos ojos, ahora llenos de una mezcla de confianza y vulnerabilidad, como si se estuviera permitiendo ver una parte de sí mismo que siempre había mantenido oculta. Algo que solo yo podía ver, porque había sido su amigo, su confidente, durante tanto tiempo. Nunca pensé que estaría aquí, contigo, de esta manera, dijo en voz baja, sus palabras casi como un susurro, mientras sus dedos acariciaban mi brazo. Podía sentir la suavidad de su toque, esa calidez que me hacía olvidar el mundo exterior. Ni yo, respondí, mi voz apenas audible, como si estuviera procesando lo que acababa de suceder, lo que acabábamos de compartir. Había un nudo en mi garganta, una mezcla de miedo y excitación. No sabía qué venía después, pero algo dentro de mí me decía que este era el principio de una nueva etapa, no solo en nuestra relación, sino en nuestra vida. Ryan dio un paso hacia mí, su respiración acelerada, pero su mirada fija en mí con una